plazas ofertadas en las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos en el distrito, tanto en primer ciclo como en segundo, así como la opinión del señor concejal sobre si esa oferta se ajusta a las necesidades del distrito. Pues paso a contestar también, empezando por la única cuestión: ¿se ajusta esta oferta a la necesidad de Villaverde? Sí. Contestación clara y escueta. Las escuelas infantiles que conforman la red pública de nuestro distrito solo ofrecen el ciclo de 0 a 3 años, ya que el segundo ciclo, la etapa de 3 a 6, se desarrolla en centros educativos de educación infantil y primaria, tanto públicos como concertados. Las escuelas infantiles municipales ofrecen 300 plazas para el primer ciclo. El Rocío, 118. La Luna, 96. Los Pinos, 86. Las 3 escuelas infantiles de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ofrecen un total de 391 plazas para el primer ciclo. El Espinillo, 171. El Sur, 102. La Aldea, 118. Total de plazas públicas del primer ciclo, 691. Por otro lado, hay centros privados de educación infantil, primaria y secundaria que tienen también concertado el primer ciclo de 0 a 3 años, siendo el total de las plazas concertadas 286, correspondiendo 42 mejor dicho, a la comunidad infantil de Villaverde, 84 al centro concentrado Villamadrid, 42 al centro concertado San Jaime Apóstol, 76 al centro concertado Nuestra Señora del Rosario y 42 al centro concertado Santa Luisa. Con respecto al segundo ciclo, de 3 a 6 años, en los centros públicos y concertados del distrito se ofrecen 4.850 plazas. En la actualidad hay escolarizados en este nivel 4.970 alumnos. La ratio media en 3 años es de 24 y de 4 y 5 años es de 26. Hay algunas, la oferta, en ambos casos es adecuada a la demanda, con algunas excepciones en Mutarque y en San Andrés, en que la ratio es un pelín más elevada, de 26 o 27 alumnos por clase. Esto es cuanto tengo que decir en esta pregunta. ¿Alguna cuestión más? Sí, nosotros entendemos que tienen que ir a centros privados porque no hay plazas públicas realmente, es decir, donde la gente tiene que ir a pagar mucho más para que se puedan obtener esas plazas y además con horarios mucho mayores, o sea, es decir, porque en la escuela pública, o sea, en la escuela infantil pública no se dan esos horarios. Creo que Villaverde sí puede hacer eso, es decir, este distrito y esta junta podía potenciar esa situación. Muchas gracias. Bueno, decirle que aparte de lo que les he dicho, el Ayuntamiento de Madrid y concretamente el área de familia y servicios sociales ha mantenido para este año, conmigo que el año pasado, unas ayudas. Primero eran 5 millones de euros y luego añadieron 2,5 millones más de euros, 7,5 millones de euros para ayudas de emergencia y especial necesidad. Y en este distrito, como en los demás, se hace una gran labor por parte de los servicios sociales para estudiar la problemática de aquellas personas más necesitadas, tanto a la hora de ayudarles en las escuelas infantiles y en los comedores escolares a los que nos hemos referido a lo largo de este tema. Y son multitud de ayudas que se tramitan en este distrito para comedor escolar y para escuelas infantiles, independientemente de lo que se he dicho anteriormente. De ahí para el curso 2014
2014, por ejemplo, un dato también de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha concedido un total de 410 ayudas de escolaridad a las escuelas infantiles durante el curso 2013-2014. Se supera en el distrito, en la cobertura de plazas públicas sostenidas con fondos públicos, en población de 0 a 3 años en el distrito es el 27,56%, superándose por tanto el porcentaje recomendado por la Unión Europea, que es el 20%. Si tenemos en cuenta la oferta privada de plazas, se alcanza una cobertura de escolarización del 35-90% de la población menor de 3 años del distrito, por encima del objetivo del 33% establecido para alcanzar la decisión del Consejo de la Unión Europea relativa a orientaciones para políticas de empleo. Por consiguiente, la Dirección General considera que la oferta actual del distrito de plazas financiadas con fondos públicos en primer ciclo de educación infantil es la adecuada. Con esto completo mi contestación. Para que por el concejal presidente dé a conocer con mayor detalle el estado de ejecución y la justificación de las diferentes cantidades de licitación, adjudicación y obligaciones reconocidas en algunos de los importes de los contratos facilitados. El objetivo de la comparecencia es conocer con mayor detalle el estado de ejecución y la justificación de las diferencias entre las cantidades de licitación, adjudicación y obligaciones reconocidas en algunos de los importes de los contratos facilitados en cumplimiento de lo acordado en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito el pasado 16 de enero en su punto 18. Muchas gracias. Por parte del Izquierda Unida Verde, del grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra para posicionarse en torno a la pregunta. Bien, pues solicitamos esta comparecencia en virtud de nuestra labor de control. Labor de control en la que reiteramos la necesidad de transparencia y muchas veces le recordamos su compromiso con la transparencia. En el pleno pasado me decía que usted no presume de transparencia, que si nosotros aludimos tanto a la transparencia es porque somos malintencionados. Pues bien, no solo es que no seamos malintencionados, sino que es nuestro deber preguntar por su gestión y su obligación responder. Le dije en aquel momento que comprobase las actas, y voy a ser breve, y voy a poner 3 ejemplos que están en las actas de las sesiones de este pleno, e incluso en su página web. Su portavoz, la señora García Moreno, decía: agradece la comparecencia, señor concejal, pues es una prueba más de la transparencia que caracteriza a este grupo político y en particular a este concejal. Usted mismo decía: por lo que ahora es cuando cobra más sentido que nunca la transparencia, sin la cual entendemos que no es posible asegurar el buen funcionamiento de las administraciones públicas. En el Ayuntamiento de Madrid trabajamos con transparencia y buena prueba de ello es el portal de transparencia que hemos puesto en marcha a finales del pasado año, adaptándonos a otras administraciones y a la Ley de Transparencia, Acceso a Información y Buen Gobierno. Decía también: somos el ayuntamiento más transparente de entre las 6 poblaciones españolas con más de 500.000 habitantes, con una puntuación otorgada por la Organización Transparencia Internacional de 96,3 puntos sobre 100. Supongo que la contestación que le acaba de dar a mi compañero, diciéndole que no le iba a enseñar un informe al que han hecho referencia, está dentro de ese 3,7 restante. Lo supongo nada más. Y cómo no, la alcaldesa, que decía literalmente: en la segunda mitad de este mandato municipal será objetivo prioritario la transparencia. Voy a seguir reclamando transparencia y voy a insistir en que presumen de ella. Y si no es así, si quiere cambiar su discurso, puede hacerlo, pero dígalo claro. O si quiere cambiar el objetivo prioritario que ha marcado la alcaldesa, pues también puede decirlo. El pasado mes de enero le preguntamos en este pleno: ¿qué importes de licitación, de adjudicación y de liquidación han tenido cada uno de los distintos contratos que firma y o gestiona directamente esta Junta Municipal de Distrito en los últimos 3 años? Y nos han remitido un listado de 13 páginas con 5 o 6 contratos en cada una de ellas, y nos surgen algunas dudas que queremos que nos aclare y que voy a intentar decir.
La primera es si realmente estos son todos los contratos que gestiona esta Junta. ¿Son todos los contratos mayores y los menores? De hecho, me faltan unos 200 que por lo menos podían haber hecho una mención y decir que no se incluían. En estos 3 años se ve cómo se han ido eliminando actividades culturales, pero eso no hace falta que conteste porque ya sabemos la respuesta. En este listado encontramos evidentemente bajas de adjudicación sobre la licitación, alzas sobre canon, pero también obligaciones reconocidas que no llegan al importe de adjudicación, por lo tanto los proyectos no se han completado. Aquí sí me preguntaría por qué, sobre todo en los más llamativos. Algunos aparecen como contrato en curso y otros aparecen a cero simplemente. Los que aparecen a cero sin más no sabemos si están en curso también o es que han quedado paralizados. Por ejemplo, el programa de dinamización de la participación infantil y teatro escolar, ese ha empezado, en otros ponen una ejecución, en este simplemente cero. Algunas de las contrataciones da la impresión de que prima de forma absoluta la oferta económica. Queremos que nos expliquen si esto es así, sobre todo en la mayoría de cuando la mayoría de los contratos son servicios. Es algo que influye muy directamente en la calidad, no es una compra directa, sino es un servicio completo que se ofrece. Incluso hacen plantearse si se incurre en bajas temerarias. Y por supuesto hacen pensar que se adjudican menos servicios y de peor calidad que los ofertados, más aún viendo la capacidad de supervisión o de gestión que tienen otros servicios como el de limpieza de viales. En el programa de actividades extraescolares de centros de educación infantil y primaria de Villaverde 2012-2013 y en el plan integral de convivencia y en el programa de actividades municipales en centros educativos, todos han adjudicado alrededor, o sea, por un importe de adjudicación alrededor del 80% del importe de licitación. Nos podemos fiar de esas bajas de casi el 20%, se verá afectada la calidad del servicio, cómo supervisan eso. Transportes de la Unidad de Actividades Culturales Formativas y Deportivas del Distrito de Villaverde para el año 2011 se pagó poco más de la mitad del contrato adjudicado. Entendemos que se suspendió la actividad. Encontramos desviaciones enormes también en el servicio de los 8 comedores de mayores de un año a otro, pero tanto a la alza como a la baja. Y sí que nos gustaría que nos explicase el motivo. El servicio psicopedagógico para diagnóstico, tratamiento y recuperación de los alumnos con problemas de aprendizaje de los colegios del Distrito de Villaverde. Estaría bien casi que se aclarara que la fecha de prórroga es la mitad del importe y que se dijera en algún sitio que el original era por casi el doble de tiempo. Y viendo que en 2014 se ha hecho el mismo contrato con una baja de 26.000 euros, igual hubiese sido recomendable hacer el nuevo contrato ya en 2013, que igual nos hubiésemos ahorrado también. Vemos cosas también como el teatro escolar. Cierran la escuela de teatro y pagamos a empresas externas 40.000 euros. Es un poco más de lo que gastábamos en la escuela de teatro, un poco nada más. Las cafeterías, preguntarle por las concesiones de las cafeterías de los centros culturales, si considera que el canon es ajustado al mercado. Y ya en la página 12 y 13, quería preguntarle si esas adjudicaciones son concursos, por qué nos dan menos datos, por qué no nos dan la licitación y la adjudicación, y por qué mezclan los gastos con los ingresos. ¿Por qué no nos dan, insisto, ese importe de licitación y de adjudicación? Mezclando importes mensuales con anuales y con periodos de 4 años. ¿Por qué? Y la última pregunta, que ¿por qué cuesta tanto que nos den una información completa y clara? Muchas gracias. Voy a comparecer con mucho gusto para contestar. Me podría haber evitado esta comparecencia, simplemente delegando mi comparecencia en el gerente, como me permite el reglamento, que es además la persona que lleva todas estas cuestiones y además que en aras de la transparencia me consta que habló con usted poniéndose a disposición para resolverle cualquier duda antes de haber pedido esta comparecencia, para resolver él con usted cualquier duda que hubiera tenido en todos y cada uno de los contratos que se le proporcionaron en el mes de enero
y que son todos y cada uno de los que pidieron, Y, como digo, en aras de la transparencia, se puso en ese contacto con usted, hablando personalmente con usted, ofreciéndose a aclararle cualquier duda. Y si no lo hubiera aclarado en un contacto entre ambos, pues estaría muy bien justificada la petición de esta comparecencia para aclarar lo que fuera posible. Pero, como digo, no rehuyo la comparecencia porque es un placer grato para este concejal el tener un cambio de impresiones con el portavoz de Izquierda Unida, que siempre me produce una gran satisfacción. Lo que ocurre es que la incoherencia y la demagogia de Izquierda Unida es grande, en Madrid, fuera de Madrid y en cualquier sitio de España. Ahora últimamente me hago cruces de lo que pretende la pretensión de Izquierda Unida en Cataluña. También lo que hace en Andalucía para retrasar, ahora que está en el gobierno, asuntos dedicados con los seres, etcétera, etcétera. Pero, en fin, cada uno que aguante su vela. No me voy a detener en aquellos expedientes a los que ha hecho referencia, y no van 5 o 6 en cada página. En la primera iban 15, en la segunda del 16 al 25, en la tercera del 26 al 33, en la cuarta del 34 al 43 y en la última del 44 al 50. Tengo el documento en la mano. Bueno, se lo puedo hacer llegar a todos los que 3 páginas. Hay exactamente 7 en el primero, que es la página que nació. Bueno, ese fue el primer cuadro que le facilitamos. El único. Sí. Yo solo he recibido un envío de documentación. Uno, nada más. Bueno, pues están facilitados todos los contratos que le estoy diciendo. A mí solo tengo un envío. Si eso quiere decir que me falta parte de la información, pues le agradecería que lo dejase claro. No, claro que están facilitados todos los que yo les quiero. Silencio, por favor. Voy a ver algunos de los contactos. Actividades extraescolares. Vamos a buscarlo, porque como no sabía por cuáles iba a preguntar, pues me tengo que entretener un poquito en buscar. A ver, actividades extraescolares. La página 3 de lo que me han mandado a mí. Programa de actividades extraescolares del Centro de Educación Infantil y Primaria de Villaverde. Es el expediente 112-2012-00106 y el 112-2011.01357. Sí, el quinto de los 5 que hay en la página. Sí, el quinto, sí. El quinto. Este expediente, en el año 2012, existe un precio de licitación de 255.850, se adjudica en 254.560 y la obligación reconocida es la misma. En el año 2013 se adjudica por 202.789,23. Disculpe, pero se ha ido de contrato ese mes. ¿Eh? Ese mes del contrato del que hablábamos. No, es que es de actividades extraescolares, que me ha dicho. Sí, pero yo he indicado que el primero de ellos, que es el que viene en la página 3, el quinto de 5,
por ahí por orden, entiendo, vamos, por hacerlo un poco más ordenado. Bueno, vamos a ver. El de actividades extraescolares es el que le estoy diciendo. Y además, ese mismo programa de actividades extraescolares ese programa estaba sujeto a un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que incluía también los ciertos concertados, uno de Villaverde, y a institutos de enseñanza secundaria, 3 en nuestro distrito. Y el precio de licitación era de 255.850, IVA incluido, pero las adjudicaciones, como le he dicho, en 254.560, IVA incluido. En el curso 12-13 se excluyeron del convenio los IES y los centros concertados, y además se disminuyó el módulo que aportaba la Administración de la Comunidad de Madrid por cada centro escolar incluido en el Plan Local de Mejora. A pesar de la reducción, la Junta de Villaverde mantuvo el presupuesto habitual y solo se eliminaron las horas correspondientes a los centros desaparecidos del plan local. El precio de licitación fue de 202.634,46 IVA incluido, y la adjudicación lo fue por 169.884 IVA incluido. En el curso 13-14 desapareció el convenio que financiaba la actividad y el Ayuntamiento decidió, debido a la importancia que daba a este programa para la población madrileña, mantenerlo con la dotación económica que aportaba la corporación local. Se cambió el nombre y en Villaverde su precio de licitación fue de 151.980 IVA incluido y la adjudicación se hizo por 125.000 IVA incluido. Y se mantiene en los 20 colegios públicos de educación infantil y primaria, con una oferta de 10 horas semanales de actividad extraescolar en los colegios de línea 1 y 2 y de 15 horas semanales en los colegios de línea 3 y 4. Eso es cuanto le tengo que decir referente a este expediente. Otro. Plan integral de convivencia. Ese es plan local de mejora. Es el número 1. Es Plan Integral de Convivencia de Desarrollo de la Inteligencia Emocional en todo el distrito de Villaverde. En este expediente, en el año 2011, salió con un precio de licitación de 318.976,67 IVA excluido, y la adjudicación se hizo por 312.799 IVA excluido, ya que la empresa estaba exenta de IVA. De este presupuesto, 60.000 euros se financiaron con los planes de barrio. En el año 2013, el presupuesto no pudo incrementarse debido a la contención del gasto, por lo que el precio de licitación, una vez eliminada la financiación adicional de los planes de barrio de esos 60.000 euros que he dicho antes, fue de 258.735 IVA excluido. La empresa adjudicataria ofertó a su vez una baja lineal de 9,5% sobre los precios unitarios, adjudicándose finalmente por 234.155,17 IVA excluido. Las prestaciones del servicio fueron las mismas, exceptuando las que habían sido financiadas con cargo a planes de barrio. Otro. Servicio. Transportes culturales. En los transportes culturales en este preguntaba las diferencias entre las obligaciones reconocidas y la adjudicación, porque estos contratos se hacen con unos máximos, ¿no es así? Se hace con unos máximos, y luego se hace para adjudicar, y luego la obligación reconocida, si no se cumplen esos máximos, pues sobra. Pero ese es el sentido de estos pequeños contratos.
Eso ocurre también en el contrato de los servicios de comedores. Ocurre de la misma manera en el servicio de comedores. Servicio psicopedagógico, ¿no? El servicio se dice que por qué se prorroga un año más, ¿no? ¿No preguntaba eso? Pues voy a decir, servicio psicopedagógico es el número 3. Servicio psicopedagógico para diagnóstico, tratamiento y recuperación de los alumnos con problemas de aprendizaje de los colegios del distrito de Villaverde, cofinanciados a un 50% del Fondo Europeo a través del programa operativo FEDER, iniciativa Urban, prorrogado por 104.720 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. El precio de licitación de este contrato, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo a través del programa operativo FEDER, iniciativa Urbana, para el año 2014 fue de 109.992,50. La adjudicación se ha realizado por 83.737, IVA incluido, debido a las bajas económicas asumidas por la empresa. No se contemplaban mejoras, pero el servicio se presta con total normalidad y se están realizando todas las horas de intervención que se contemplaban en los pliegos. La calidad del programa no se ha visto afectada por la baja económica de la adjudicación, como así nos transmiten los servicios de educación que inspeccionan y están al tanto del proyecto. Bueno, teatro escolar, ¿me recuerda qué comentó el teatro escolar? Sí, que es un reflejo de lo que están haciendo, ¿no? Nos estamos gastando 40.000 euros, ¿no? Yo creo que estén más gastados ahí en teatro escolar, pero que por otro lado la escuela de teatro ya la hemos cerrado. Entonces, lo que hacemos es eliminar lo que tenemos en casa, eliminar lo público para contratarlo fuera. Eso es como consecuencia de un plan de barrio. El plan de barrio de San Cristóbal, en el que tienen, en los planes de barrio, como usted sabe, tienen mucho que decir las asociaciones vecinales. Y fue una petición de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, presidida por doña Mariprado de la Mata, y haciéndonos eco de su petición, así lo hacemos. Otra cuestión, la cafetería de los... Son dos contratos los de teatro, de todas formas. Otro es... Sí, bueno, si me hubiera concretado más la comparecencia, es así con carácter general, y si usted hubiera hecho lo que le propuso mi gerente, pues ahora no estaríamos con estas disquisiciones. Yo he hablado del teatro en general. Creo que me estoy explicando con claridad. No, es que ha concretado usted y ha concretado solo a uno de los dos. Entonces, ¿Cuál es el otro? Bueno, es que hay dos contratos, uno que es por 9.000 euros y otro por 30.000, y eso es quien ha concretado y ha focalizado en uno del plan de barrio es usted mismo, no yo. Sí, hay uno que es por 30.000 en el año 2011, que se adjudicó por 29.989,44 y la obligación reconocida es por el mismo precio. O sea, es que prácticamente... Si no estoy cuestionando el importe, estoy cuestionando que se cierra la escuela pública Teatro Villaverde y sin embargo nos gastamos 40.000 euros en otra escuela. En el año 2012 se prorroga por la misma cantidad, en el 11 y en el 12. En el 13, en el año 2013, es cuando no se lleva a cabo. Se lleva a partir de marzo, efectivamente. Y luego se realiza, porque ya no está solo un plan de barrio, que es el de San Cristóbal, y por eso pasa de los 29.000 a 9.990, porque antes era para los 3 planes de barrio, y ahora es solo para uno. Cafeterías, que sale bajo el precio de licitación, pues es el que ponen los servicios económicos. Se ha hecho un estudio económico para cada una de las cafeterías y ese es el precio al que sale. Afortunadamente para las arcas municipales, en las últimamente adjudicadas, pues han licitado al alza pero bastante, Creo que lo tengo también.
aquí. Cafetería del Centro Cultural Ágata, por ejemplo, sale en 2.900. La persona que se lo adjudica, 6.500. Bastante más del doble. En la cafetería, a ver, otra cafetería, ¿dónde estás? De Marconi, sale en 2.490. Se la adjudica en 5.000. En Los Rosales, ¿dónde está la de Los Rosales? En la de Los Rosales sale en 5.500, se la adjudican en 19.000. Claro, la gente oferta para que no le quiten, independientemente del precio al que sale, para tratar de llevarse el gato al agua como normalmente se dice. Creo que los ejemplos son significativos. Y creo que poco más o menos a las que me ha planteado he contestado, porque es imposible a todos en una comparecencia en que además no se señala en la comparecencia sino que se da con un carácter general. Compréndame que por muy buena voluntad que tenga es prácticamente imposible llegar a todo y hacerlo a todo de la forma adecuada. Sin que se considere mi segunda intervención, le repito las dos otras preguntas de mi exposición anterior. Sí, si ha dejado alguna que no... No lo dejo, ya no quiero utilizar mi tiempo de la segunda intervención, lo considero la primera, lo que pasa es que como creí que ha contestado a todo, le recuerdo lo último simplemente. Le decía que en la página 12 le preguntaba que si son concursos y por qué me dan menos datos que en los anteriores contratos, que por qué se mezclan gastos con ingresos, que por qué no nos dan el importe de licitación y de adjudicación mezclando importes mensuales con anuales y con periodos de 4 años, que por qué. Y le terminaba preguntando que por qué cuesta tanto que nos den una información completa y clara. Lo hubiera concretado mejor en su planteamiento, porque eso no me figura a mí aquí en los datos que le dan. Termino mi intervención con los datos que le he dado, contestando a las cosas que me ha dicho, y le paso el turno. Pues sí, le solicito la comparecencia a usted porque es usted quien nos remitió el documento y porque usted es el máximo responsable. Si quiere delegar en el experto, pues tampoco tendremos ningún problema. La ocasión, al no hacerlo, darnos esas explicaciones a mi persona, nada más, la ocasión le permite que se lo cuente a todo el plenario y no solo a mí. Creo que es una ocasión que debería aprovechar. Decía que usted sabe que se hacía cruces con lo que hacemos nosotros fuera. Yo me hago cruces con lo que hacen ustedes aquí, no me hace falta irme a ningún sitio, lo tengo delante. Me decían concretar, pues bueno, voy a intentar concretar un poco más. Me decían también que iban a explicar esas variaciones del comedor. Pues yo insisto, porque no han contestado, ¿no? Que por qué he modificado, que si han sido más comidas, si han sido más caras, si al año siguiente se adjudica por un 30% menos, que estamos hablando de 48.000 euros, no es de gata minuta, y no se contempla el importe de adjudicación en otros 8.000, ¿qué pasa? Menos comida, menos cantidad. ¿Qué ha pasado para que un año cueste ese servicio, que debería ser calcado prácticamente igual, 178.500 euros, y al siguiente 116.500? Pues es una diferencia importante que creo que merece que nos dé la explicación. Tenemos el programa de atención continuada a la infancia y la adolescencia y familia del distrito de licitación, 334.000, adjudicación 428.000, un año después 341.000 y se adjudica por 285. ¿A qué responde esa diferencia de casi 150.000 euros? ¿Son menos atenciones? ¿150.000 euros suponen menos atenciones o son las mismas? Le preguntaba antes, ha hecho referencia a los contratos. Yo en realidad lo que le he preguntado a esos contratos, con casi bajas del 20%, lo que le pregunto exactamente es que si nos podemos fiar de esas bajas del 20%, si se vería afectada la calidad del servicio, que eso sí ha dicho que no, y que cómo lo supervisa. Creo que no me ha contestado, ¿verdad? Es en la misma línea, pues se repite bastante. El programa integral de dinamización y prevención de la dependencia de los centros municipales de mayores son 100.000 euros menos, un 25%. Cuando estamos hablando de 100.000 euros y de un 25% menos, pues creo que se merece una explicación si es el mismo servicio o se ha reducido. Con las obras y actuaciones de acondicionamiento y mejora y reforma de vías públicas y espacios urbanos de Villaverde de los años 2011, 2012 y 2013. No se ha llegado nunca al importe de adjudicación.
Pero es que todos los días y todos los meses en este pleno vemos iniciativas por falta de mantenimiento de los viales y los espacios urbanos. Entonces, claro, si no gastamos el dinero que tenemos para eso y en este pleno no hacemos nada más que traer iniciativas para arreglar esas cosas, pues yo me pregunto, ¿dónde va ese dinero? Yo creo que merece una explicación dónde va ese dinero. La gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos. 700.000 euros de baja en la adjudicación. Pues yo creo que merece una reseña. La impartición de talleres en los centros socioculturales del distrito es un 30% menos y estamos hablando de 254.000 euros. No estamos hablando de poca cosa. Entonces yo creo que sí merecemos que nos digan por qué y cómo. Y si es un recorte, pues también que lo digan claramente. Estaban hablando del canon de cafetería. Pues a mí me parece muy llamativo, yo me cuestiono si es un precio de mercado o no, que salga por 5.500 y se adjudique por 19.000. Estamos hablando de un alza de un 400%. Hay bajas temerarias. En las alzas tiene que haber algo parecido. ¿No puede ser una alza temeraria también? A lo mejor esta empresa cree que va a hacer muchas cuentas, se ha pasado con el dinero y se arruina. Claro, ahí no hay limitación ninguna. Hay un 400% sobre lo licitado y no nos preguntamos por qué. A lo mejor es que la licitación está muy baja. Por eso le pregunto si cree que corresponde a precios de mercado, porque choca. Choca que a alguien le pidan por hacer un trabajo 5 y te dé 20. Choca. Si usted no se lo plantea, bueno, tendrá menos inquietudes que yo. La diferencia entre la adjudicación y la licitación, ahora mismo con sus políticas, con las políticas del Ayuntamiento de Madrid, se lo queda la Concejalía de Hacienda y Villaverde lo pierde. Entonces, un dinero que tenemos adjudicado para Villaverde, como estamos teniendo diferencias entre la adjudicación y la licitación bastante importantes, lo perdemos. Dinero para Villaverde se lo queda el Ayuntamiento probablemente para pagar deuda suya, la de la M30 y compañía. Pero dinero para Villaverde que perdemos. Eso tiene la ocasión de contárselo a todos los presentes. Cierran o eliminan lo público y lo contratan fuera, perdiendo capacidad de control y de gestión. Eso es lo que hacen. Para seguir concretando. Consintiendo contratos de menor calidad o con recorte de los beneficiarios, o por la mala gestión o por desvíos, por lo que sea, con su política actual y los contratos de estas páginas, que yo insisto en que son 13 y 5 o 6 por cada una de ellas, no sabía otro documento, Villaverde ha perdido 1.600.000 euros casi. Se lo digo exactamente. 1.594.760 euros en estos 3 años con estos contratos. Y eso es dinero que teníamos en Villaverde para hacer cosas y se lo ha quedado el Ayuntamiento para pagar deuda de M30 y compañía. Y por concretar, perdemos 1.600.000 euros y le cobran a los mayores 12 euros para que puedan avisar si se encuentran mal en su casa. Eso también quiero que me lo explique, por concretar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. He dicho en un principio, no se lo he dicho en un principio, es que una comparecencia planteada de esta manera, ya se lo han dicho los portavoces de los otros grupos políticos. Francamente, da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Y no es que cuando yo le he dicho que hable con el gerente que se puso a su disposición, era para que usted no hiciera aquí esta comparecencia, sino para que la hubiera hecho ya con unas propuestas concretas sobre unos contratos concretos sobre los que usted, después de esa intervención, tuviera dudas y se los pusiéramos a todos los asistentes aquí y a todos los grupos políticos y los pudiéramos debatir en profundidad y de otra manera. Pero como ha dicho el portavoz del PIE, pues es consecuente. Es que están expuestos. Y se lo dije en el mes de enero, que podría haberse dicho en la propuesta que hicieron en el mes de enero. Han tenido ustedes los contratos, año tras año, mes tras mes, 4 o 5 días expuestos aquí delante de los plenos para revisarlos de arriba a abajo. Y además en todas las mesas de contratación pueden estar presentes. En todas las mesas de contratación. Me acuerdo, en este momento, me ha venido ahora mismo a la memoria de mi amigo que en paz descanse, Hilario,
y Aurora, pero Hilario, es que no faltaba a una mesa de contratación, aunque no dijera mi tío, porque a lo mejor no le interesaba decir nada, porque lo veía de una forma o de otra. Es que no faltaba la mesa de contratación. Y yo por eso no quiero criticar la actitud de cada uno, de cada persona ni de cada grupo, que hace lo que le viene en gana y realiza su labor como quiere. Yo no me voy a poner a criticar si los anteriores portavoces y vocales de Izquierda Unida han actuado o no han actuado coherentemente, porque yo no soy quien para juzgarles. Pero ahí están mes a mes todos los expedientes para haberlos revisado uno a uno y haber dicho cada mes lo que se tuviera que decir sobre cada uno de ellos. Y no traer ahora una comparecencia, todo eso, para que tengamos una comparecencia en este sentido que no tiene ni ton, ni son, ni son, ni ton, ni tan, ni nan, ni tin, ni tan. Y no podamos dilucidar con claridad todos y cada uno de los conceptos que teníamos que ver, como ha dicho el portavoz socialista. Si quieres le repito las preguntas, de forma clara. No, ya he tenido bastante. Ya he tenido bastante. Para no enterarnos ninguno de nada. De nada. Y un vocal vecino, del grupo que sea, tiene que estar al tanto en cada momento de los presupuestos, de cómo se realizan, tiene que saber cómo se actúa. Tiene que saber cómo se actúa. Y claro, con este tipo de comparecencias, ni yo me quedo tranquilo, ni me quedo satisfecho, porque no puedo responder de la forma adecuada. Y en una comparecencia intervienen también los otros grupos de la oposición, que se han visto disminuidos en su intervención porque no sabían a qué se tenía que atener, como le acaban de decir. Como le acaban de decir. Y encima, me pregunte, es increíble. Es increíble. Es increíble. Creo que dentro de las posibilidades de una comparecencia de este tipo, le he contestado a algunos de los programas a los que se ha referido, tal con concreción, indicando si ha habido perjuicio, si no ha habido perjuicio, cómo se ha publicado, de qué manera, cuáles han sido las obligaciones reconocidas, en algunos de los que me ha preguntado. Y es que uno no puede prepararse una comparecencia de estas si no estudia y trae tema por tema, expediente por expediente. Algunos, como los que me ha dicho de los centros de mayores, es que han variado y han subido. ¿Por qué? Porque se integraron otros dos centros nuevos de mayores, el de San Luciano y el de Eduardo Mindito. Le pongo por un ejemplo, por contestar algo, ya concretamente. Es que hay que tener en cuenta esas cosas, incluso antes de preguntarlas. Incluso antes de preguntarlas, porque los expedientes han estado ahí. Sí, los expedientes han estado ahí. Y en ese momento se tenían que haber visto y haber estudiado y haber preguntado. Empieza la primera. Y eso es así. Y le pongo ese ejemplo, como le podía poner otros. Así que, con lo que he dicho, lo que han dicho los demás portavoces, lo que ha dicho usted, que se le ha entendido perfectamente, y el tono de las comparecencias, y el contenido, la forma de presentarla, etcétera, etcétera, nos quedamos todos por enterados, sabemos cada uno de qué pie cojeamos y cuáles son las intervenciones que hacemos cada uno, por qué las hacemos de una manera o de otra y buscando que doy por terminada la comparecencia. ¿Sobre qué políticas de empleo se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid para reducir el desempleo en el distrito de Villaverde y de valoración del señor concejal sobre la incidencia de estas en el distrito? Es una pregunta que hace referencia ya
a políticas de empleo que han sido reiteradas de diferentes formas y en diferentes ocasiones, tanto en esta Junta Municipal como en comisiones y plenos del Ayuntamiento. Con independencia de determinadas acciones enmarcadas en planes de barrio dirigidas específicamente a los barrios objetivos de esos planes, la Agencia para el Empleo de Madrid ofrece un servicio de atención a las personas desempleadas de forma transversal y general para toda la ciudad. Precisamente, en el barrio de San Cristóbal de Villaverde, en 2013, fue considerado por el Gobierno municipal prioritario para acometer actuaciones de mejora del equilibrio territorial y se activó un plan de barrio a ejecutar en el periodo 2013-2016, concentrándose en diversas actuaciones en materia de formación y empleo, así como la puesta en marcha de actuaciones de dinamización de empleo a fin de contribuir al fomento del empleo entre los sectores más desfavorecidos. La dinámica de estas actuaciones de dinamización, valga la redundancia, del empleo de barrio, ha sido acercar los recursos públicos de empleo a aquellos vecinos que habitualmente se mantienen más alejados y que ha permitido en 2013 atender a 100 personas del barrio de San Cristóbal con especiales dificultades de inserción a fin de orientarlas laboralmente, habiendo dado a 49 de ellas una formación específica en el desempeño de diferentes oficios que les faciliten insertarse en el mercado laboral. A su vez, el pasado 20 de enero se ha iniciado el proceso de concertación para la ampliación de nuevos planes de barrio a desarrollar en el periodo 2014-2017, en que se encuentran también los planes para Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Asimismo, la Agencia para el Empleo, en 2014, seguirá participando en el proyecto Urban Villaverde, dirigido especialmente para dicho distrito, programa de intervención territorial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a fin de mejorar la cualificación profesional de los desempleados y de los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión que están dentro de la zona de actuación del programa en el distrito de Villaverde. La agencia aporta así su experiencia en lo relativo a la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de los desempleados y especialmente en programas de integración laboral de personas con riesgo de exclusión social. En 2013, enmarcados también dentro del proyecto Urban Villaverde, se han impartido un total de 27 cursos de formación en los que se han formado 405 personas sin empleo. Asimismo, con el objeto de facilitar y en la medida de lo posible renovar obstáculos a la participación de los desempleados del distrito de Villaverde en las actuaciones formativas, se aprobó una convocatoria de becas de ayuda al estudio para aquellos que en el momento de realización de las mismas no fueran perceptores de prestaciones o subsidio de desempleo, habiéndose concedido 127. En 2014, con el proyecto Urban Villaverde, con un presupuesto de 776.359,51 euros, está previsto impartir 63 acciones formativas para 945 personas desempleadas en el distrito de Villaverde, con 7.675 horas de formación de teoría y 3.840 horas de prácticas no laborales en empresas. Por otro lado, la oferta de servicios que con carácter general que presta la Agencia para el Empleo en Madrid, a la que lógicamente pueden acceder igualmente los desempleados residentes en este distrito, tienen dos líneas principales de actuación: la formación para el empleo y la intermediación laboral. Dentro de la formación para el empleo, la agencia va a desarrollar su programación de formación para el empleo del año 2014, que contribuirá a consolidar la tendencia a la baja de la cifra de paro registradas últimamente, con una reducción del 2,4% en términos interanuales. La nueva programación está abierta durante todo el año y cuenta con un presupuesto de 13.147.383,33 euros. Se incluye una oferta de 346 cursos para más de 5.000 desempleados que contienen 46.500 horas de teoría y más de 909.000 horas de prácticas, gran parte de las cuales, alrededor de 800.000, tendrán lugar en las propias dependencias municipales. Todo esto fue anunciado precisamente ayer por la Coordinadora General de Economía y Empleo, doña Dolores Flores. Y respeto, por consiguiente, tengo que valorar positivamente lo que realiza en esta materia el Ayuntamiento de Madrid. Creo que con eso he contestado. Sí, pues si puedo hacer algunos apuntes.
apuntes, pues a mí me gustaría, al igual que usted, comenzar la intervención reiterando de la misma forma que yo tampoco me quedo satisfecho con esas comparecencias. Porque una pregunta muy clara, ¿qué pasa con el dinero que está adjudicado, que está reservado y no se gasta? Y a eso no ha contestado. A eso no hace falta que haya que presentar una comparecencia muy concreta, eso tiene que saber todos los días, aunque se lo pregunten por el pasillo. O sea, tienen que saber qué pasa con el dinero de esta Junta. Y si no lo sabe, tenemos un problema gordo. En cuanto al empleo, la verdad es que la exposición o sea, el empleo, por supuesto, y la tasa de paro ahora mismo es algo que nos preocupa y mucho. Por eso preguntamos esto mismo hace un año. Y lo que queríamos era ver, igual que antes, ¿no? Que queremos ver con un poco de perspectiva, no solo centrarnos en el hoy, sino coger un periodo de 3 años y ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Un poco de perspectiva siempre viene bien, aunque bueno, me limito a mi contestación que parece recogida en el acta de nuevo, para no tener que repetírsela de nuevo. Queremos ver con un poco de perspectiva y ver cómo ha evolucionado y cómo ha ido cambiando esto, ¿no? Qué medidas se han incorporado a la política de empleo y qué medios se han implementado. La verdad es que lo que nos ha leído es prácticamente calcado lo que nos dijo exactamente hace un año. Yo esperaba que hubiese más cambios y que hubiese nuevas iniciativas o que hubiese más al menos. Porque en aquel momento éramos el distrito con la mayor tasa de paro y es que hemos cerrado 2013 repitiendo como el distrito con mayor tasa de paro. Entonces creo que no vale con hacer lo mismo. Creo que hay que hacer algo más. Entonces, que la valoración se quede en que están satisfechos porque van a mejor, pues bueno, pues los datos son del ayuntamiento, los que estoy leyendo. De donde digo que la mayor tasa de paro está en Villaverde, de todos los distritos de Madrid, es del propio ayuntamiento. No son cálculos míos ni nada. Es de su propia página web. Entonces, creo que hacen falta cosas nuevas. Tenemos en el aire, antes hemos hablado de los polígonos, hemos hablado de la catedral tecnológica, que está ahí aparcada. En su momento aprobamos una iniciativa para que se reabriera, porque está cerrado también el centro de Godella, que es un centro de formación, y ahora hacía mucha alusión a la formación. Pues tenemos un centro de formación recién reformado, bueno, recién reformado no, porque ya lleva bastante tiempo cerrado. Entonces nos encontramos más de lo mismo, y sinceramente, si no pueden hacer nada más, pues quizá le hagan un favor a los vecinos de Villaverde si son conscientes de sus limitaciones y dimiten, porque necesitamos algo nuevo. Necesitamos algo nuevo. Si no son capaces de dar sobre los vecinos, háganle el favor, en serio. ¿Les hace gracia ser el distrito con mayor tasa de paro de Madrid? No les hace gracia, entonces no se ría. Sea coherente. Sea coherente. Una cosa que le gustaba mucho a su anterior portavoz, una frase que le gustaba mucho: sean serios y responsables. Yo se lo pido. ¿Y no le parece razonable que si le preguntamos el año pasado y nos contestan algo, siendo el distrito con mayor tasa de paro, le preguntamos un año después, seguimos siendo el distrito con mayor tasa de paro, y me repitan la misma respuesta? ¿Les parece lógico? ¿No creen que haya que cambiar nada, de verdad? O sea, no tienen ni una pizca de autocrítica. Estamos mal, al año siguiente seguimos haciendo lo mismo y seguimos igual de mal. ¿De verdad que no se plantea que tiene que hacer algo distinto? ¿Si me pudiera explicar eso? Sí, ahora mismo se lo explico. Adelante. Cada uno se valora por sus intervenciones y lo valoran los demás también por sus intervenciones. Y no hay más. Cada uno, como he dicho, aguanta su vela. Cada palo aguanta su vela. Y cada uno es valorado por quien le escucha por sus intervenciones. Yo creo que usted, a mí, en toda la intervención que he hecho anteriormente, no me ha escuchado, porque le he dicho unas cosas al principio de lo que veníamos haciendo y otras con perspectivas de futuro y cómo se van a realizar para el año 2014, con perspectivas de futuro. Y están ahí claras y no sabría repetir porque no voy a estar aquí hasta pasado mañana repitiéndole a usted lo mismo porque no se haya enterado de lo que le he dicho en un principio. Y es así de claro. Yo he asistido a muchos cursos de formación política, tanto para expresión oral como para expresión política, como para enterarme de las cosas. Se lo recomiendo también, por lo menos para que se entere y escuche lo que se le dice.
continuando con lo que decía al final, que ha sido ayer anunciado por la coordinadora para el año 2014, el dinero, los cursos, etcétera, etcétera, su implantación supone la práctica utilización de la totalidad de las aulas y de los talleres de los 8 centros de formación de la Agencia para el Empleo que tiene en Madrid, en horario de mañana, desde marzo hasta noviembre, desde marzo que nos encontramos hasta noviembre, y en algunas ocasiones también en horario de tarde. Muchos programas combinan formación y experiencia profesional remunerada, y en aquellos en los que solo se desarrolla formación, los desempleados pueden percibir una beca de apoyo al estudio de 9 euros diarios. La otra gran línea de actuación es la orientación de intermediación laboral para los desempleados, que se desarrolla en las agencias de zona rural. La agencia de zona que da servicio al distrito de Villaverde está ubicada, como saben ustedes, en la Plaza de Mayor de Villaverde, número 5, y va a trasladarse al Centro de Formación de Empleo de la Avenida de la Villa 54, donde ya existía una oficina auxiliar. Con dicho traslado, aparte de realizar todos los servicios de orientación e intermediación laboral para el distrito, se pretende potenciar la atención de dichos servicios a los alumnos que desarrollen formación ocupacional en el centro de Orovilla, de forma que se puedan desarrollar los itinerarios de inserción laboral personal. Creo que está contestada la pregunta suficientemente. Por consiguiente, como en todos los casos anteriores, la evaluación del concejal es positiva. Continuamos, señora secretaria. En relación con las ayudas para comedores escolares en el distrito de Villaverde, ¿cuántas comidas se dan en los centros escolares de nuestro distrito que cuenten con cualquier tipo de financiación pública? ¿Cuántas ayudas para comedor se han solicitado y cuántas se han concedido? ¿Cuántas becas de comedor se han ofertado y concedido? ¿Cuál ha sido el importe por niño y comida de las distintas ayudas concedidas para comedor? En los colegios públicos y concertados existentes en el distrito de Villaverde, en educación infantil y primaria, y concertados también en educación infantil y primaria, hay en los públicos 9.498 alumnos y en los concertados 5.436. Alumnos en comedor en los públicos 3.825, en los concertados 1.859. El porcentaje es, en uno y otro caso, respectivamente del 40,27% y del 34,20%. En el distrito de Villaverde se da, como deben ustedes saber también, un precio reducido del comedor a 1.705 por un importe de 647.286,59 euros. En los concertados es de 626 frente a los 1.079 en los centros públicos, que hacen el total de los 1.705 que he dicho. No existe una convocatoria de becas de comedor como tal, sino la aplicación de esos precios reducidos a los alumnos que cumplen con los requisitos exigidos en la orden por la que se fija el precio del menú escolar y de los precios reducidos. Concluyendo, se aplican dichos precios reducidos, se conceden a todos los alumnos que cumplan los requisitos exigidos en la normativa en vigor. El importe que financia la consejería, tanto si el alumno pertenece a un centro público como concertado, es el siguiente por niño día de uso del servicio de comedor. 560 alumnos por importe de 340.599,50 euros han tenido una reducción del precio del menú escolar de 3,67 euros día por ser del RENE. Ya en otra que lo hemos visto, en una proposición, hoy tienen una reducción por ser del RENE. 41 alumnos por un importe de 28.765,65 han tenido una excepción del pago de comedor al amparo de algunos de los convenios por la Consejería de Educación tiene con instituciones penitenciarias, INFM o la Dirección General de la Mujer. 1.104 alumnos por un importe de 277.921,44 euros
han tenido una reducción del precio del menú escolar de 1,47 euros día por no superar los 3.500 euros de renta per cápita, pertenecer a una familia víctima del terrorismo o estar el alumno en situación de acogimiento familiar. Creo que con eso, a grandes rasgos, queda contestada la pregunta. Sobre qué actuaciones respecto al control de plagas y mantenimientos del arbolado han sido como consecuencia de las iniciativas de los plenos del mes de marzo y septiembre, qué mejoras se han implementado y qué valoración hace el concejal de la situación sobre el asunto. La produce la pregunta. Muchas gracias, pues voy a pasar a contestarla. Ya empiezo por el final. La valoración positiva, muy positiva. En los meses de noviembre a enero se ha procedido a realizar los correspondientes tratamientos contra procesionaria del pino en las coníferas del distrito. En los lugares donde no ha sido efectivo el tratamiento o la plaga es especialmente resistente, se procede a eliminar los bolsones producidos por las orugas para protegerse del frío. En cuanto al resto del tratamiento, se ha realizado un protocolo de aplicación de los mismos según el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. A finales de este mes se comenzará a realizar tratamientos contra la galeruca en los lugares donde la plaga fue más intensa la temporada pasada y en otros donde se detecte la misma en el momento de la brotación de las hojas. Para el resto de los tratamientos se realizan continuas monitorizaciones de las zonas más proclives y sensibles a ciertas plagas y enfermedades para tratar, si es necesario, en el momento más efectivo y aportar los mínimos tratamientos fitosanitarios a la vegetación. En cuanto al mantenimiento del arbolado en Villaverde, en estos momentos la campaña de poda en el distrito está a punto de finalizar. Actualmente se ha realizado en torno al 50% de las unidades previstas en la campaña, estimando que las condiciones meteorológicas de la presente campaña han retrasado en general todas las actuaciones debido al elemento del número de días de lluvia habidos en estos tiempos anteriores. El plan de arboricultura se llevará a cabo durante todo el año y está destinado a resolver situaciones detectadas por agentes medioambientales, técnicos municipales o personal de los concesionarios y los avisos y peticiones procedentes de vecinos, juntas municipales, policía o cualquier otro organismo. A través de él se subsanarán las circunstancias de riesgo, como caídas de ramas, rozamiento de edificios, estructuras, instalaciones y servicios por izquierda, ramas bajas que obstaculicen el tránsito de peatones o vehículos que tapen por su desarrollo primaveral, señales de tráfico, aparición de ramas secas, chupones, brotes de raíz, etc. Se ocupará asimismo de los objetivos marcados, adecuar los árboles al espacio en que se encuentren si se observara que este es inadecuado y suprimir ramas o follaje afectados o secos debido a plagas o enfermedades. Comprenderán también las podas de formación y las destinadas al recorte de copas de especies como el Ligustrum japonicum, que requieren una mayor frecuencia de actuación. Por otro lado, deberán hacerse cargo de las situaciones de urgencia que puedan surgir como consecuencia de temporales, accidentes, actos vandálicos, subsanando los mismos. Por otro lado, en próximas fechas se va a proceder, también lo digo en este acto por referirme a la reparación del mobiliario en el Parque Forestal del Noroeste. Esto es cuando tengo que decirles en relación con la pregunta. ¿Alguna consideración? Sí. Pues lo primero de todo, agradecer su sugerencia de asistir a cursos de cómo escuchar, pero la verdad es que después de atender a su respuesta creo que no son muy efectivos. Yo le estaba preguntando por las medidas implementadas desde que se aprobaron esas medidas aquí en el Pleno. No sé si es que no quedaba claro en la pregunta. Yo he contestado lo que he entendido de la pregunta y están implementadas las que se están haciendo desde el mes de noviembre para acá. He sido claro en la cuestión. Sí, es que decía, textualmente, a veces, han sido como consecuencia de las iniciativas de los plenos del mes de marzo y septiembre, qué mejoras se han implementado y qué valoración hace el concejal. Entonces yo le preguntaba por eso, pues medidas y mejoras que se han implementado a raíz
de que en este pleno se tomó una decisión, que se tomó una decisión de forma unánime. Entonces, no, creo que me ha dicho exactamente el mismo procedimiento. No me ha dicho que se haya hecho nada porque ya lo hayamos aprobado en este pleno. Quiero saber cuánta repercusión tiene. Porque, sinceramente, creo que tiene un control nulo sobre la gestión del arbolado. Sinceramente. Igual que para la limpieza. Como además los lotes son los que son, no tienen capacidad de saber si un parque está bien o está mal. Porque nadie va a ese detalle. Entonces, el margen de error es por lote, ni siquiera es por barrio. Entonces, no me ha contestado. Le pregunto por las nuevas medidas que han implementado. O sea, sí que le invito, ya que están satisfechos con las medidas y bueno, siguen incurriendo en hacer lo mismo, que supongo que en este caso será dejar hacer a la empresa que tiene adjudicado esto, pues que se den una vuelta por el parque forestal, en esos paseos que se dan, y verán vecinos, a vecinos que son ellos mismos con unos palos. Ahí afortunadamente los árboles, como están bajitos, pues tiran ellos los nidos y matan ellos a las orugas. Pueden hacer lo mismo por Plata y Castañar, o pueden hacer lo mismo por el Parque de los Pinos. En cuanto al arbolado, pues me consta que tendrá reclamaciones de los vecinos porque el arbolado no se está manteniendo como corresponde, y hay mucha gente que le están dando las ramas en la ventana de sus casas, y de hecho tenemos mucha vegetación, incluso arbolados, que están invadiendo las calzadas del distrito. Entonces, como aprobamos una medida por unanimidad en este pleno, yo creí que servía para algo y que se hacía algo nuevo, que se hacía algo distinto, que se impulsaba quizá, pero no, veo que soy demasiado inocente, que no se hace nada aunque sea por mí. Muchas gracias. No es demasiado inocente, como se lo he dicho en otras ocasiones, demasiado demagógico. Y nada más, yo creo que le he dado una contestación, además, muy concreta. Sigue sin entenderme, sigue sin querer escuchar, y luego yo, claro, voy a seguir asistiendo al curso. Es que yo soy bastante cortito en ese aspecto, y aunque he ido a muchos, pues no me siento todavía satisfecho a pesar de mi edad, y necesito también seguir formándome. Muchas gracias. Señora secretaria. El incremento que supondría en la recaudación del IBE su no excepción. De los datos extraídos de la matrícula del impuesto de bienes inmuebles para el año 2013, se obtiene la siguiente información. Exenciones a entidades territoriales 70. Importe de la exención 426.625. Exención a entidades religiosas 43. Importe 36.594. Exención vías férreas 3. 16.059. Exención fundaciones 36. 43.855. Exención colegios concertados 8. 82.055. Exención bienes inmuebles 93. Importe 368.775. Total, número de recibos 253. Importe total que les he dicho sumado 973.964. Tengo que decirles que también, conforme al artículo 62.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la exención para aquellos inmuebles cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros. Respecto a la identificación concreta de los inmuebles que gozan de exención en el mencionado impuesto, no resulta posible facilitar dicha información, ya que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, los datos tributarios tienen carácter reservado y no pueden ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos tasados en dicho precepto, entre los que no se halla el presente caso. Eso es cuanto tengo que decir respecto a esta pregunta. ¿Alguna consideración? Nada, únicamente dar unos datos. En el periodo de 2008-2014 los impuestos han crecido un 28,5%, hay una reducción del gasto en servicio público superior al 23% y los salarios han disminuido un 12%, creando desestabilidad y desigualdad social. Sabemos que en Madrid todos los años 125 millones de euros no se cobran debido a estas exenciones en el IBI, y que 100 millones de euros corresponden únicamente a la Iglesia. 100 millones de euros que podrían utilizarse para millones de cosas. Puedo poner ejemplos: para impulsar el empleo, para mejorar el mantenimiento de nuestras calles, para mejorar el mantenimiento de nuestro arbolado, para fumigar nuestras plagas, para crear más puestos en escuelas infantiles, para dar más ayudas a los comedores escolares. 973.964 euros que no se les están dando a los vecinos.
que son los que están realmente soportando esta crisis, porque las grandes riquezas ni siquiera la han sentido. Madrid tiene un problema, tiene un gran problema de financiación y un gran problema de deuda, 7.101 millones de euros, debido a los derroches de su gestión, no de la nuestra. Porque nosotros no nos vamos a otros sitios a preguntar, nosotros nos ceñimos a Madrid, a Villaverde en concreto. Entonces, todo este dinero, estos 125 millones de euros, sería un gran alivio o una gran ayuda para pagar esa deuda y para invertir más en los servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que he contestado pormenorizadamente a la pregunta. Y vuelvo a insistir en la demagogia de Izquierda Unida a los Verdes. Y vuelvo a insistir. Porque ¿cuántas cosas se podían hacer con los fondos que se han dedicado precisamente a los desempleados de una manera o de otra y desaparecen por miles de millones? ¿Cuántos desempleados se podían haber beneficiado? Y han ido a gente que no lo necesitaba para nada. Y al bolsillo de otros, no quiero decir quiénes. ¿Soy yo demagogo? Pues también. Pero no me hagan demagogia, porque siempre se pueden encontrar con la respuesta adecuada. Muchas gracias. Siguiente cuestión.